del colon, el intestino grueso como tal, que tenemos un colon derecho o colon ascendente, un colon transverso, un colon izquierdo o colon descendente en la parte del sigmoide y el recto, y un vestigio que es el apéndice, que entra o se forma en la unión de las tenias, las tres tenias que tiene el colon en su terminación en el ciego, y ahí empieza el apéndice. Estos polos, o sea, el colon derecho, en la parte derecha, en la parte superior, tiene el ángulo hepático o el ángulo derecho del colon y el ángulo esplénico. La irrigación que va a estar dada en su mayor parte por la arteria mesentérica, la arteria mesentérica superior para el lado derecho y el inferior para el lado izquierdo. La mesentérica superior, que va a dar una rama, la cólica media, la cólica derecha y la arteria iliobisecocólica apendicular, que es la que me va a irrigar. La parte izquierda va a estar dada por la arteria mesentérica inferior con su rama, la cólica izquierda, y las arterias sigmoideas, son las principales arterias que van a irrigar el colon, que se van a encontrar en el mesopolo, que va a estar cubierta por una grasa que se llama mesopolo, que es donde se van a encontrar esas arterias. Vamos a verlo a grandes rasgos nada más, que no es clase de anatomía. Recordar al arco del riolano, que es la que comunica la derecha con la izquierda, o sea que tiene una amplia red vascular, que si se obstruye una arteria o si le falta una arteria, se puede quedar irrigando igual por otras circulaciones. Hay una comunicación entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior, sobre todo por el arco del riolano. Esto también nos permite, a la hora de hacer la cirugía, que podemos quitar todo un colon, o sea, un lado del colon, la mitad, poder ligar todas estas arterias. En caso de un cáncer del colon, por ejemplo, tenemos que ligar su irrigación bien en la base, en el inicio, y eso hace que igual quede con buena circulación los otros segmentos. La circulación venosa es prácticamente lo mismo. La diferencia es que la mesentérica inferior la vena mesentérica inferior se une con la esplénica y forma lo que es se va a unir con la mesentérica superior y forma lo que es la vena porta, y a través de la circulación portal que va a drenar. Realmente, anatomía no vamos a perder mucho tiempo en eso. Los motivos de consulta para que nos haga sospechar una afección del colon, del intestino grueso, primero va a ser el dolor abdominal, como siempre, como casi todas las afecciones intraabdominales. Pero también hay otros síntomas que incluso llegan a ser más frecuentes que el dolor, como por ejemplo las modificaciones en las características de la evacuación intestinal, como son el estreñimiento o la diarrea. Estos muchas veces son mucho más frecuentes que el mismo dolor. Lo que pasa es que mientras el paciente no tenga dolor, no consulta, le da más importancia al dolor que a cualquier otro síntoma. Pero empiezas a interrogarle y ya te vas a dar cuenta de que el paciente hace tiempo ya viene presentando estreñimiento, o viene presentando diarrea, o cambios en los hábitos intestinales, pero no fue a consultar, no le da importancia, se le pasaba, a veces defecaba normal, a veces con diarrea, y entonces no le daba importancia hasta que empieza a doler el abdomen. Entonces, empieza a dolor, ahí es que va a consultar. También puede ser las rectorragias y las hematoquexias, que vamos a ir definiendo después qué quiere decir. Sintomatologías generales, como sobre todo, lo más principal, pérdida de peso, que es una de las más frecuentes, sobre todo cuando hay tumor de colon, cáncer de colon. Pacientes pierden mucho de peso, baja de peso, y eso es lo que le llama la atención y va a consultar. Por supuesto, asociado casi siempre con sintomatologías generales como la anorexia, la astenia o la debilidad,
y se le suma la pérdida de peso. Entonces, estos más o menos son los motivos de consulta más frecuentes para una afección intraabdominal. El dolor va a depender mucho de la localización y la causa que le produce el dolor. Porque, como ya vimos, tenemos un colon derecho, tenemos un colon transverso y un colon izquierdo. Si la afección asienta en el colon derecho, pues el dolor va a ser del lado derecho, y a su vez depende mucho el tramo en el que esté. Si es el ciego lo que está afectado, el dolor va a ser en la fosa ilíaca derecha. Si es ascendente, puede ser fosa ilíaca derecha, flanco e incluso el hipocondrio. Y si es el ángulo hepático, pues va a producir dolor en el hipocondrio derecho, que nos puede confundir con otras afecciones comunes, frecuentes, como la colecistitis, como la colangitis o incluso con la pancreatitis. El colon transverso, si está afectado por un transverso, pues el dolor va a ser en mesogastrio, epigastrio, en dependencia del tramo donde se encuentre, y así sucesivamente de acuerdo a la localización y también a la causa, que generalmente las afecciones más comunes son los tumores, pero hay otras enfermedades inflamatorias como la colitis, está la diverticulitis, y en dependencia de eso va a ser el dolor. ¿Sí? Una colitis, la colitis ulcerativa, por ejemplo, va a producir dolores, es un dolor crónico, no dolor tan fuerte, y es más bien antimocólico, pero se caracteriza más por la presencia de diarreas. Sin embargo, una diverticulitis, por ejemplo, puede producir el mismo dolor que una apendicitis, en dependencia de su localización. Generalmente los más frecuentes es del lado izquierdo, y así sucesivamente de acuerdo a la causa va a ser el dolor, el tipo de dolor que va a tener. Las características de la evacuación intestinal, lo normal, lo que sería evacuar normal, sería lo siguiente. Cuando hay alteración de esto, pues hablamos de alguna alteración del ámbito. Lo normal es que sea como mínimo una vez al día, consistencia pastosa, una cantidad superior a 200 gramos, una tonalidad marrón, contenido solo materia fecal. La defecación debe ser fácil e incluso placentero, y en algunos casos es normal más de una defecación al día o espaciarse hasta incluso 3 días. O sea, puede ser, lo normal es una vez al día, pero puede ser hasta 2 veces al día, 3 veces al día, y durante la semana puede incluso espaciarse hasta 3 días, y eso no se considera todavía un estreñimiento o una constipación, porque a veces llega el paciente y te dice hace 3 días que no se va de cuerpo, eso es normal todavía. Entonces, esto es lo que es normal en cuanto a la evacuación. Si hay alguna alteración, pues decimos que está alterada. Y de ahí viene lo que es el estreñimiento, por ejemplo, cuando decimos que el paciente presenta estreñimiento. Muchas veces el estreñimiento como tal es difícil de conceptualizarlo como tal o definirlo como tal, porque muchas veces, seguro ustedes al escuchar estreñimiento piensan que el paciente no defeca, ¿verdad? Esa ausencia del acto defecatorio, y no siempre es así. O a veces, como ya vimos, incluso es normal que pueda pasar 3 días sin que defeque y no se considera todavía un estreñimiento. Entonces, ¿cuándo decimos que es estreñimiento? Cuando hay esfuerzo para evacuar por lo menos el 25% de las veces que tiene que ir al baño, tiene que hacer un esfuerzo más de la cuenta el paciente para poder defecar. Llega a defecar, pero con esfuerzo. Eso ya es un estreñimiento. O sea, no es solamente dejar de defecar, se considera estreñimiento. Heces duras y voluminosas en por lo menos 25% de las veces que el paciente defeca. Lo normal es que sean pastosas, más de 200 gramos, lo que acabamos de ver, pero a veces se ponen duras, muy voluminosas, más de 200 gramos, en 25% de las veces que el paciente va y defeca. Eso sería por lo menos 1 o 2 veces a la semana. ¿Qué le pasa a eso? El resto de los días defeca normal. Eso ya se considera un estreñimiento, hay una alteración ya en el ritmo evacuatorio. Sensación de evacuación incompleta en por lo menos 25% de las veces. Sensación de una obstrucción o bloqueo anorrectal por lo menos en 25% de las veces también.
maniobras manuales para poder facilitar en al menos 25% de las veces, no es que siempre, pero por lo menos a 1 o 2 veces a la semana el paciente tiene que hacer una fuerza de más, siente que no defeca completo e incluso tiene que hacer evacuaciones digitales, compresión del piso pelviano, hacen alguna maniobra para poder defecar. Eso ya es un estreñimiento. Menos de 3 defecaciones por semana, ahí sí ya se considera estreñimiento también. No defeca, pasa 4 o 5 días y sin defecar, ya decimos que tiene estreñimiento. O a veces presenta evacuaciones laxas, raramente presentes sin el uso de laxante. Está defecando normal y de repente empieza a tener defecaciones laxas como tipo diarrea. Y no usa laxante, o sea, defeca más de la cuenta sin que use laxante en medio de esas defecaciones normales. Eso es un estreñimiento también, o sea, que el estreñimiento no es ausencia de ese fecal, es que el paciente no defeca y eso es el estreñimiento. Entonces, una de estas alteraciones si presenta el paciente ya es un estreñimiento y tenemos que pensar en alguna enfermedad del colon, que puede ser en cualquier lugar, en cualquier sitio del colon o intestino grueso, que generalmente puede ser un tumor o puede ser algunas otras enfermedades. Lo opuesto es la diarrea. La diarrea es una expulsión frecuente de heces de consistencia líquida, que puede ser aguda o puede ser crónica. Las agudas generalmente son infecciosas, la gastroenterocolitis, que no tiene mucha importancia para la parte quirúrgica. ¿Qué nos tiene interés a nosotros? Las diarreas crónicas, que duran más de 4 semanas o que alternan con estreñimientos. El paciente está con diarrea, de repente pasa días estreñido o que no defeca, después diarrea otra vez. Entonces eso es lo que tiene generalmente una afección del intestino grueso, que puede ser algo quirúrgico. La clasificación fisiopatológica de la diarrea crónica: tenemos la diarrea inflamatoria, la diarrea osmótica, la diarrea secretora, la diarrea por aumento de la motilidad intestinal, y la diarrea facticia o ficticia o pseudodiarrea. El paciente se ve mucho en pacientes, sobre todo en pacientes femeninos, que se provocan la diarrea y entonces vienen y después se les hace crónico esa diarrea, no lo puede controlar más. Generalmente se ven las mujeres porque quieren perder de peso, comen mucho, empiezan a tomar laxantes para evacuar todo, para eliminar todo lo que el exceso, y entonces empieza a darle diarrea. Y eso llega un momento que ya no lo controla, a veces ya se vuelve como una adicción y empieza a tener diarrea facticia. Entonces no tiene ninguna causa dentro del colon, sino su hábito de estar tomando laxante, y eso, o la parte psicológica, lo que hay que tratar para eliminar esas diarreas. La inflamatoria por alguna inflamación, la colitis ulcerativa, las inflamaciones crónicas, la enfermedad de Crohn puede provocar diarrea. Son pacientes que viven con diarrea prácticamente todo el tiempo. Las enfermedades crónicas, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa idiopática, todas esas enfermedades pueden producir, aparte también los tumores, sobre todo tumor de colon derecho, que produce la forma dispéctica. Las diarreas osmóticas por el tipo de alimentación, tiene mucho que ver con la alimentación que tenga el paciente. Eso puede producir una diarrea crónica, pero más bien produce más diarreas agudas. La secretora por alteraciones a la hora de la absorción de los alimentos, en esa falla, esa función secretora o de absorción, entonces empieza a producir diarrea. La enfermedad crónica puede producir una diarrea secretora. Aumento de la motilidad, que puede ser irritativa por infecciones contiguas o vecinas. Puede ser, por ejemplo, una apendicitis, puede producir una diarrea. Generalmente son diarreas agudas también, pero hay algunos casos que son crónicas, las mismas enfermedades crónicas que producen irritación. Eso hace que aumente la motilidad del intestino y tenga su diarrea.
La rectorragia es la expulsión de sangre roja, rutilante, sin degradar, precedido, acompañado o siguiendo a la evacuación de las heces fecales. Por lo demás, de características normales, y es una manifestación que evoca la localización que procede del intestino como tal, del intestino grueso, acá mal explico yo, no me corregiré. Generalmente proviene del intestino, la última parte del intestino, y de acuerdo a la causa que pueda presentar el paciente. Generalmente es una sangre fresca, una sangre roja, rutilante, que no se mezcla con las heces fecales, porque sangra de la parte distal del intestino, sobre todo intestino grueso del lado izquierdo. Se ve mucho en los tumores, el tumor del colon izquierdo, ya sea descendente o el sigmoide, sangra y como está cerca del orificio anal, pues sale sangre fresca, sangre nueva, sangre recién caído al torrente o hacia al conducto o la luz intestinal, y no se llega a mezclar con la heces fecal. La defeca, incluso puede ser que antes que defeque el paciente ya sangra, va y hace fuerza, empieza a sangrar, que se ve generalmente en las fisuras en la región perianal. Hay fisuras, hay hemorroides que sangran, entonces eso cae una gota de sangre en la taza, en el water, y mancha todo el agua y parece que está sangrando mucho, es una gota de sangre nada más. Y después es que empieza a defecar. A veces defeca y al mismo acto defecatorio ya sangra, o puede ser después de que defeque cae la sangre. Dígame. No caso, pacientes com diverticulitis puede sangrar también, sí. Una de las causas de sangrado de rectorragia es no la diverticulitis como tal, es el divertículo, porque el divertículo de colon es la evaginación de la pared, que se puede complicar sangrando, que produce un sangrado, puede complicarse infectándose o inflamándose, que es la diverticulitis. O sea que es la complicación del divertículo, no de la diverticulitis. La diverticulitis es una inflamación ya del divertículo, pero puede sangrar el divertículo sigmoide es una de las causas, los tumores, puede sangrar las estenosis esfinterianas, el esfínter hipertónico puede producir fisuras y producir sangrado. Las hemorroides internas y externas son una de las causas frecuentes de las rectorragias. Muchas veces el paciente estreñido, defeca con dificultad, tiene malos hábitos alimentarios, tiene las heces fecales muy secas, muy gruesas, y eso hace que se fisure la región anal y provoca sangrado. Cuando tiene rectorragia no siempre quiere decir que sea alguna enfermedad maligna o una enfermedad grave. Generalmente las causas más frecuentes son las fisuras y las hemorroides, que son enfermedades benignas. La hematoquesia es la evacuación de sangre fluida, oscura o coagulada, mezclada. Acá ya se mezcla con las heces fecales, pero se produce por un tránsito rápido. El intestino delgado, generalmente es sangrado del intestino delgado, que llega rápidamente al intestino grueso y hay un tránsito acelerado. Prácticamente tiene como diarrea, pero es una sangre, unas heces fecales mezcladas, una sangre ya coagulada, una sangre relativamente fresca, no es una sangre tan vieja, no es una sangre digerida, que es lo que lo diferencia de las melenas. Las melenas, ¿tengo una definición de melena acá? La melena, que es otra manifestación, no tengo la melena porque la melena es manifestación de sangrado digestivo alto, que hay que diferenciarlo también de la rectorragia y la hematoquesia, porque la rectorragia y la hematoquesia en sí es del intestino grueso. La hematoquesia puede ser del intestino delgado, pero también del intestino grueso. Y la melena es de la parte digestiva alta, del estómago, sangrado del duodeno, incluso sangrado de la boca, que es sangre que se digiere, que se absorbe y se mezcla con las heces fecales
Entonces defeca también el paciente, sale por abajo, pero no es del intestino grueso, por eso es que está. Entonces hay que diferenciarlo siempre. La melena es una sangre ya digerida, una sangre vieja, incluso el paciente sangró 2 o 3 días antes del estómago, cae al intestino delgado, va al intestino grueso, se produce todo el proceso de absorción, se absorbe la hemoglobina, eso tiñe a la heces fecales, y por eso es que el paciente defeca de forma oscura como una borra de café, que es bastante fétido, pero no es del intestino grueso. Sale por abajo, pero no es una hemorragia de abajo, es de arriba, por debajo del ángulo de 3. Y hay que diferenciarlo siempre de la rectorragia y la hematoquesia, que sí son del intestino grueso. El examen físico, como ya saben, tenemos que hacer inspección, palpación, percusión, auscultación, y acá sí el tacto rectal no se negocia. A todo paciente con afección de intestino grueso, que viene por estreñimiento, que viene por constipación, por rectorragia, por hematoquesia, o algo que nos haga sospechar enfermedad del intestino grueso, tenemos que hacer el tacto rectal. Tacto rectal que nos va a servir para detectar algún tumor o para descartar la presencia de algún tumor, sobre todo del recto bajo y recto medio. Pero aparte de eso, no solamente para ver el tumor, sino que para la presencia de ese sangrado. El paciente llega sangrando, viene porque defecó sangre, y el paciente, otra cosa que le preocupa, aparte del dolor, es la sangre. Si de sangre, todo el mundo sale corriendo. Y muchas veces llega porque sangró, fue al baño, sangró mucho, porque vio la taza y sangró mucho. Y es un poco engañoso eso. Entonces, generalmente una gota de sangre que caiga en la taza en el water que tiene agua, pinta todo eso y aparenta que sangró mucho. Es una gota nada más y parece que sangró 3 litros. El paciente no sangró 3 litros, sangró una gota. Entonces, una de las formas para saber que sangró poquito es el tacto rectal. Primero, para ver si el tacto rectal se hace la inspección. La inspección de la región perianal, y ahí ya se puede ver la presencia de hemorroides, tanto externo como interno, más el externo que el interno. El interno se ve cuando hay un prolapso, pero se puede llegar a ver también. Se puede ver la presencia de fisuras. Ya cuando ves que hay una fisura, eso es lo más seguro. Incluso ves fisura que está sangrando todavía, está medio irritado todavía, que es la causa del sangrado. Entonces ya por ahí puede tranquilizar al paciente de que no hay ningún tumor, no es nada grave, que es una. Al hacer el tacto van a sentir el esfínter anal, que va a ser muy hipertenso, va a estar muy cerrado, muy hipertónico, y eso es una de las causas de que se haga una fisura, porque es muy cerrado, muy hipertónico, y entonces al salir las heces fecales lo lastima, lo lesiona la mucosa y produce la fisura, y por eso sangra. Y entonces, pues, normalmente él tiene que ser fácil en la introducción de un dedo en la región anal por el esfínter anal, no tan dificultosa. Si usted siente que no puede meter, está muy cerrado, es porque tiene un esfínter hipertónico, que es la causa de la fisura. Con el tacto pueden también comprobar la presencia de hemorroides internos, que a lo mejor no se ve a la inspección, pero al tactar se sienten los paquetes hemorroidales dilatados, y esa será la causa. Y por supuesto, cuando retiran van a ver que el dedo está manchado de sangre fresca, sangre roja rutilante, que comprueba la presencia de la rectorragia. Y por supuesto, si tiene tumor que esté al alcance del dedo, recto medio, entonces puede llegar a tactar y describir las características. Entonces, la inspección, palpación, percusión, auscultación es la misma del abdomen en general. Va a haber algunas particularidades. Vamos a observar siempre la forma que presenta el abdomen, sus características de acuerdo a sus características constitucionales, la forma del abdomen, que generalmente si tiene algún tumor, no es porque tenga un tumor de colon, vamos a ver el abdomen aumentado de tamaño, porque el colon es bastante grueso y los tumores generalmente crecen dentro de la luz del intestino grueso.
y lo que va a aumentar de tamaño son 3, 4, 5 centímetros dentro de la luz del colon, y eso no produce un aumento de volumen del abdomen. Si llega a producir un tumor, un aumento de volumen del abdomen, un tumor enorme que ya metastizó por todos lados, el paciente ya tuvo que haber, seguramente ya fallecer. O sea, no es que porque va a tener un tumor voy a verle yo un aumento de volumen al paciente. Dígame. Doutor, quando o tumor também é dentro da mucosa do intestino interno, também pode sofrer uma obstrução intestinal, né? Eso es lo que más produce una oclusión intestinal. Antes ocluye en vez de producir un aumento de volumen. O sea, por eso es que la infección no es que vamos a ver un aumento de volumen, es una distensión abdominal muy marcada. Podemos ver en qué caso una distensión muy marcada cuando está ocluido el paciente. Se ocluye y se ocluyó por el tumor. El tumor ocluye, distiende el colon y eso puede producir la distensión abdominal. Puede ser que en algunos casos se llegue a ver un aumento de volumen localizado en el abdomen, pero muy raro eso. Más bien un aumento de volumen simétrico cuando está complicado, cuando hace una obstrucción intestinal. Eso es lo que más vamos a llegar a ver a la inspección en caso de un tumor o en caso de alguna enfermedad del intestino grueso. Cuando se complica, produce una obstrucción intestinal, puede producir un aumento de volumen. Cuando hay una obstrucción intestinal podemos ver la rectación, los movimientos peristálticos, todo lo que ya habíamos estudiado lo mismo que una obstrucción intestinal, solo que esta es la causa de un tumor. En caso de que haya una diverticulitis, el paciente lo que más va a tener es dolor. Puede ser que tenga ligera distensión abdominal. En la colitis ulcerativa no hay ninguna alteración en cuanto a la infección. Un megacolotóxico sí puede producir un aumento de volumen difuso, que es una afección del intestino grueso. Un vólvulo del sigmoide también me va a producir una distensión, pero el vólvulo del sigmoide lo que me va a llevar a una oclusión intestinal. Entonces se va a presentar con el mismo cuadro de una distensión, de una oclusión intestinal. La palpación, que ya saben que hay que hacer superficial y profunda, y acá sí o sí tenemos que hacer la palpación profunda porque vamos a buscar alteraciones del colon, esa derecha o izquierda, y vamos a utilizar también la palpación bimanual para palpar el colon, que normalmente no se debe de palpar. En la clase pasada habíamos visto que ocasionalmente puede ser que lleguemos a palpar el colon derecho. La palpación del ciego, la maniobra de Sigao, podemos realizar para poder palpar el ciego, que es la siguiente manera. Ponemos como si fuera una pinza la mano izquierda, apretamos y hacemos que con los 4 dedos levantemos el ciego, y ahí podemos llegar a palpar con la mano derecha por la parte anterior. O sea, una palpación bimanual, que es la maniobra de Sigao, donde podemos llegar a palpar el ciego incluso estando normal el ciego, porque el ciego es bastante grande, bastante distendido, se llena de gases, y acercando a la pared podemos llegar a tocar el ciego, y está normal eso. Por supuesto, si tiene un tumor en el ciego, vamos a lograr palparlo con esta maniobra. El signo de Lang, que es la palpación de una cuerda cólica doloroso del colon izquierdo, generalmente en el hipocondrio izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda y en el flanco izquierdo, por presencia generalmente cuando hay una enfermedad inflamatoria crónica, una colitis ulcerativa idiopática, una enfermedad de Crohn, produce esa inflamación y se siente como si fuera una cuerda, y es el colon izquierdo, porque el colon es mucho más móvil que el derecho. El derecho queda prácticamente en el retroperitoneo y no podemos palparlo. Y cuando le llegamos a palpar como si fuera una cuerda, empezamos a palpar una palpación profunda y sentimos como si fuera una cuerda. ¿Saben lo que es una cuerda? Entonces se siente como esa sensación de que estamos tocando una cuerda acá adentro. Es el signo de Lang, que se ve generalmente en enfermedades inflamatorias crónicas del intestino grueso del lado izquierdo. El signo de Gersuni, que es una masa fija de superficie irregular con signo de Gauvier. ¿Se acuerdan del signo de Gauvier? ¿Qué era el signo de Gauvier?
el aumento de volumen en el epigastrio, que se veía más en la pancreatitis aguda. Podemos llegar a ver eso en los fecalomas. Tiene un aumento de volumen en el epigastrio y nosotros palpamos, sobre todo en la parte izquierda, palpamos una masa dura y superficie irregular, y a veces que tiene como que se hunde el dedo, tiene como edema, está como edematoso la pared, y es por una presencia de un fecaloma. El paciente no defeca, generalmente se produce por un ilio paralítico. El paciente no defeca porque no trabaja su intestino, se acumula dentro del intestino grueso, se infla eso, se distiende el intestino grueso, y eso hace que haga como una tumoración y podamos palpar del lado izquierdo, y como una masa irregular por la forma que tiene el colon, y entonces la presencia de fecaloma. Hacemos un tacto rectal, comprobamos con el tacto rectal, la ampolla rectal va a estar llena de heces fecales, dura, pétrea, como impactado, que es el impacto o fecal o el fecaloma. Eso hay que romperlo, hay que quitarlo todo para que el paciente pueda defecar. E incluso se le pone enema, lavado, con eso defeca el paciente y pasa a través de su obstrucción intestinal, no tiene ningún problema, sino es un problema en el hábito defecatorio, una forma de estreñimiento que tiene el paciente. Generalmente se ven pacientes ancianos que ya tienen poca movilidad, o pacientes encamados, pacientes secualares que no se movilizan. Al no movilizarse, pacientes, sobre todo, por ejemplo, pacientes operados también, si no se moviliza el intestino se queda también inmóvil. Si no se moviliza, no hay peristalsis, el paciente no puede defecar. Por eso que nosotros le pedimos siempre a los pacientes que se levanten, que caminen, porque a medida que hay motilidad intestinal también, y eso hace que el paciente impulse gases, defeque. Entonces, para evitar el fecaloma, los viejitos que no se movilizan, no se mueven, están encamados, generalmente produce eso. La percusión, que cuando está obstruido, vamos a encontrar el timpanismo generalizado. Lo normal en la ya dijimos que es el timpanismo, porque la mayor parte del contenido es intestino, tanto delgado como grueso, y va a producir eso, la presencia del timpanismo. Este timpanismo puede estar aumentado o puede estar disminuido o desaparecer incluso. El timpanismo aumentado vamos a tenerlo en las obstrucciones intestinales, como ya habíamos hablado, y en caso de que haya un tumor de ciego, vamos a encontrar matidez. En vez de ese timpanismo, cambia por una matidez, y esa matidez va a depender mucho del tamaño de la tumoración, que va a ser el área de matidez. Matidez que no va a ser cambiante. Usted lo acuesta al paciente, percute, va a tener matidez en la fosa ilíaca derecha, lo acuesta del lado izquierdo, va a mantener la matidez en la fosa ilíaca derecha, se siente y va a mantener ahí porque es un tumor fijo que está en el colon, no se mueve, a diferencia de cuando hay sangre o cuando hay líquido dentro de la cavidad. Si es sangre, esa matidez dijimos que va cambiando, como si fuera una botella de agua. Usted lo moviliza y cambia, y esa es la diferencia cuando hay una masa. También matidez podemos encontrar cuando hay una inflamación y se emplastrona. Por ejemplo, la diverticulitis. La diverticulitis se complica, a su vez se perfora y hace un plastrón. Se hace como un apelotonamiento de todas las asas intestinales, más el etiplón, va y cubre el proceso inflamatorio, y entonces usted toca una masa tumoral ahí en la fosa ilíaca izquierda, liso, móvil, duro, y en la percusión va a tener matidez, porque es una masa que tiene, y es un plastrón del divertículo. Entonces podemos encontrar matidez también. Y a la puntación, dependencia del problema que tenga mi paciente, puedo encontrar los ruidos tiroideos aumentados en caso de la obstrucción, o puede estar disminuido en caso de que haya un ilio paralítico, o puede ser al principio hay un ruido de lucha, cuando hay un tumor que está obstruyendo la luz intestinal, entonces el paciente tiene constantemente esos ruidos de lucha, ruidos hidroaéreos aumentados. Esto es lo mismo que ya ustedes saben, que el foco ideal es ocultarlo de 1 a 2 centímetros por debajo de la derecha del ombligo,
nunca se debe dar por ausente si no ha estado más de 5 minutos, que lo normal es de 3 a 10 ruidos hidrográficos por minuto, y lo que tenemos que determinar es la presencia, ausencia de difusión, aumento de los ruidos hidrográficos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Nada. Esto hoy es cortito, rápido, porque es generalidades del intestino grueso. Después vamos a estudiar en la próxima clase lo que es la diverticulitis, después vamos a estudiar los tumores del colon y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Entendieron algo? Sí. Ok, entonces. É frequente, doutor, essa acumulação intestinal? Sí, lo más frecuente es tumor del colon, es lo más frecuente. Externo ou interno? Como internet, dentro de la luz. Lo más frecuente es dentro de la luz, no afuera. Entonces, bibliografía, capítulo 36, ahí van a leer enfermedades del intestino grueso, las generalidades, y próxima clase vamos a hablar de